Hoy vamos a hablar sobre un libro que se llama El Rey de la Semilla, de una autora colombiana, ilustradora que se llama Claudia Rueda. Claudia Rueda tiene una gran trayectoria como ilustradora y autora de libros para niños en Colombia. Ha publicado con muchísimas editoriales. Sus libros han sido traducidos a diferentes idiomas. Los libros son para niños de varias edades. Entonces, lo primero que vamos a empezar a hacer es leyendo este cuento que se llama El Rey de la Semilla y está editado en la colección Buenas Noches de la editorial Norte. Y dice así: El Rey de la Semilla. Tiene una dedicatoria acá que dice al páramo. Le dedica su libro al páramo y aquí podemos ver algunas de las plantas pues típicas del páramo. En un país lejano vivía un rey querido por su pueblo, pues era justo y valeroso. Su principal labor era cuidar del bosque para que nunca se acabara el agua. ¿Vas a ver allá? Su reinado terminaría pronto, así que debía encontrar a alguien honesto y valiente para sucederlo. Encargó entonces llamar a los jóvenes de todas las provincias. Estando reunidos, el rey explicó que elegiría entre ellos a su sucesor, pero antes le entregaría una semilla y una maceta a cada uno. Los jóvenes debían sembrar y cuidar la semilla. Al año siguiente, regresarían para mostrar los resultados. Una niña llamada Eva se quedó observando la semilla y prometió al rey cultivar la más fuerte y bella planta del reino. Una vez dicho esto, se marchó entusiasmada. ¿Qué es entusiasmada? ¿Qué es entusiasmada? Como contenta, emocionada. Ya en su casa, Eva buscó tierra negra y rica para la maceta y allí sembró la semilla. Luego la colocó en el lugar más soleado de la casa. Pasó el verano y luego llegó la época de lluvias. Durante todo este tiempo, Eva cuidó de la semilla. Le hablaba y le cantaba, pero no germinaba. Hasta que llegó el día de regresar ante el rey. A pesar de no tener nada que mostrar, Eva sabía que debía presentarse. Uno a uno llegaron los jóvenes de todas partes y orgullosos presentaron las más grandiosas plantas. Yo conozco una. ¿Cuál conoces? Esta. Esta es de la finca. El rey observó detenidamente lo que cada uno traía, pero sin decir nada. ¿Esta también la conoces? ¿O sí? ¿Ustedes la conocen? Sí, es el ave del paraíso. El ave del paraíso. Yo no iba ahí, ¿o sí? ¿No la conoces? No. Sí, esa hay en la finca también. Cuando ya todos habían enseñado sus logros, llegó el turno de Eva, que estaba escondida por la vergüenza. Eva sacó el valor para mostrar al rey la maceta vacía. Se excusó y explicó que había cuidado la semilla a diario, pero que nada había crecido. Cuando Eva se volteó para retirarse, el rey la llamó y le dijo: Eva, tú no me has fallado. Tú vas a ser mi sucesora. Todos los presentes armaron una gran algarabía, mientras Eva continuaba confundida. Confundida con la algarabía.
Aterrima. Ujú. Garabía, confundida, sí, puede rimar. Porque ambas terminan por da. Es como la ida y ya, que rima. Ujú. Como la I. Rima asonante se llama eso, creo. Y entonces explicó, todos me han traído unas plantas muy bellas, pero ustedes bien saben que ninguna pertenece a la semilla que les entregué. Eva ha sido la única en admitir la verdad. No entiendo cómo sí que admitir la verdad. En admitir la verdad, ¿Cómo sí? en decir la verdad, en mostrar la verdad, ¿sí? En mostrar la realidad de las semillas. En mostrar la maceta vacía, porque no creció nada. Más tarde, el rey le explicó a Eva que todas las semillas que entregó estaban cocidas y que por tanto no podía germinar. Ella era la única que no lo había intentado engañar y había tenido el valor de aparecer con la maceta vacía. Y así, siendo ya mayor, Eva cuidó del bosque con honestidad, enfrentó los peligros con valor y su pueblo tuvo agua por muchos años más. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Qué les sorprendió? Muy bello, dice Laura. ¿Tú qué dices, Lorenzo? ¿Y por qué lo dijo en el chat? Lo dijo en el chat, lo quiso decir en el chat. De pronto no le funcionó el micrófono. Parece basado en un cuento tradicional, dice Jenny. ¡Tadán! Muy bien, sí. Yo cuando oí la parte de la semilla y eso, yo adiviné que era falsa que era falsa porque no sé, algo se me puso en la cabeza porque podía ser que ella era la reina porque no tendría sentido si la que trayera la flor más bonita. No tenía tanto sentido. Sino si fueran falsas, podría como más la que use que no use otra, sino la misma. Okay. Pues lo que dice Jenny tiene razón. El rey de la semilla está inspirado en una leyenda tradicional china, y aquí lo dice en el libro, como en los créditos acá, ¿sí? Cuando habla de los derechos pues que está escrito por Claudia Rueda, derechos de Claudia Rueda, y bueno, todas estas cosas, impreso por tal, la primera edición, y dice que está inspirado en una leyenda china. ¿Ellos te están oyendo? Sí, no hay problema. Bueno, ¿por qué creen ustedes que el rey de la semilla está dedicado, o esta historia está dedicada al páramo, porque busca cuidar el agua? ¿Y qué relación tiene el páramo con el agua? Que el agua que el páramo crea el agua. Que el páramo crea el agua, que en el páramo nace el agua, ¿cierto? Y Jenny dice que el rey está dedicado a cuidar del agua, exactamente. Entonces, ella como que toma una leyenda tradicional china muy lejana de la tradición oral y la recrea y digamos que la trae a a un referente muy nuestro, que es el páramo, ¿verdad? Y nuestra agua, el agua que nosotros consumimos en Colombia, pues viene directamente también del páramo. En países. También en otros países, tienes razón. No solo de Colombia, porque si no hubiera solo agua en Colombia y los demás países no fueran países, sino fueran como islas. Como islas. Abandonadas. Y no habría gente, porque sin agua no hay gente, ¿cierto? Bueno. Y habría muchos muertos. Probablemente. Habría muchas tumbas, porque no hay agua. Uh-huh. Bueno, yo quiero que me digan a qué les suena el inicio de esta historia. En un país lejano vivía un rey. A un cuento de hadas. A los cuentos de hadas, exactamente. Que era querido por su pueblo, pues era justo y valeroso.
¿Habían oído alguna vez este comienzo? Yo había oído lo de las semillas. Pero el comienzo. En un país lejano vivía un rey querido por su pueblo, pues era justo y valeroso. Sí suena conocido, ¿verdad? Es como muy común en los cuentos de hadas que haya un rey, un mandatario que vive en un país muy lejano y que es muy querido por su pueblo. Eso es algo que se repite muchísimo en los cuentos de hadas. Esto es un cuento, ¿verdad? Pues es lo que vamos a tratar de ver. Y también yo ya he visto como algo parecido de lo de las semillas en un acertijo. ¿En un acertijo habías escuchado Sí. algo parecido a lo de las semillas? En la finca veíamos acertijos a veces y vimos como ese acertijo que un día un rey le dio a los niños, Uh-huh. les dio semillas falsas, Uh-huh. les dio semillas y cada uno sembró, Uh-huh. pero unos niños tuvieron flores y todo, Uh-huh. pero hubo uno que no tenía flor. O sea que tú ya habías escuchado esta historia en otra parte. O sea, Algo parecido. Sí, Algo parecido. ¿Alguien más conocía esta historia? ¿Alguien más había oído esta historia? Sí. Maite dice que sí. Sí, en otra versión para niños también. En otra versión para niños también. Sí, digamos que el objetivo era distinto, era conseguir la mano de la princesa. Igual era para que el ganador quedara en el lugar del rey, pero digamos que la intermediación era la mano de la princesa. Entonces, bueno, Era la mano. ¿sí? Sí. Lo que sí es muy parecido es como toda la estructura del cuento tradicional, ¿sí? Sí. O sea, un rey, había una vez en un país lejano, o sea, en Hilo Tempore, un mandatario, un rey que manda y pone unas pruebas, ya sea a las hijas o a los hijos o a la gente del pueblo, y pone la prueba ya porque él está a punto de morir o a punto ya de retirarse. Entonces, digamos que lo que sí le llega a uno, pues, si no conoce el cuento, es... ¿abro la cámara? Lo que sí es toda la estructura, digamos, del cuento tradicional. Así no lo hayan puesto en la contraportada del libro, pues ese referente esté ahí, o sea. Bueno, entonces, exactamente, o sea, eso era lo que quería que conversáramos un poquito, y es que esa estructura de cuento tradicional en que hay un rey, un mandatario, que pone unas pruebas y a esas pruebas lo que le sigue es ganarse el reino o ganarse algo. Incluso pensaba yo, no sé si se acuerdan del cuento de la princesa del guisante, que no es lo mismo, pero tiene que ver que hay una prueba y están buscando a la princesa, ¿sí? O sea, eso se repite muchísimo con algunas variaciones, pero se repite bastante. Bueno, ¿y qué opinan de que sea una niña? Porque, por ejemplo, Maite hablaba de un cuento en el que pasaba eso y entonces lo que se ganaba era la mano de la princesa para ser rey, ¿no? Pero en este caso hay una variación y es que es una niña que es la que pareciera estar rodeada de personajes, bueno, no hay como en la ilustración, si nos fijamos, no hay como mucha, digamos, la única que destaca es ella, ¿no? O sea, ya por el vestido, uno sabe al leer, por este vestidito que tiene color, el resto no, el resto es puro lápiz, grises, pero ya por el color, uno como que sospecha que aquí hay una heroína, ¿no? Entonces, ¿pero qué opinan de que esa heroína sea una niña, no un príncipe guerrero o un príncipe aventurero o un personaje masculino? ¿Qué les parece? Y llegaban y voy a seguir contando el acertijo. ¿El acertijo? Ah, yo pensé que ya lo habías terminado de contar. Que cuando llegaban, estoy siguiendo contando el acertijo que cuando llegaban a todos tenían plantas, flores, todos, menos un niño que... Era un niño en esta historia. Que el rey le dijo, tú eres el rey.
serás El rey. el otro rey, el segundo rey. Porque él sí sembró su semilla. Él sí sembró su semilla y no creció nada, que fue lo mismo que le pasó a Eva, ¿cierto? No creció nada porque era falso. Porque era falsa. Estas están como cocidas, pero las de esa adivinanza eran falsas. Ok. Bueno, Laura Yo responde. creo Dale. No, dale, ahorita. Léelo de Laura. No, Laura dice, de pronto quería mostrar todo desde la ternura. Ok, si puedes como una niña, como tierna, puede ser una apuesta. Pero también puede ser un aporte al cambio de los estereotipos, ¿sí? Propios de los mismos cuentos maravillosos, ¿sí? Porque realmente los cuentos de hadas o cuentos maravillosos son poquitas las heroínas, digámoslo así. O a veces hay princesas y todo, pero yo creo que pues esa puede, no sé, habría que preguntarle a Claudia, pero puede ser un aporte de ella. Esa puede ser una pregunta para Claudia. Una pregunta, si ella cambió de esa leyenda tradicional china, si ella optó, fue una decisión de ella cambiar el niño por la niña. Pues una pregunta para hacerle a ella, ¿no? Sí, de todas maneras es una versión con varios cambios de la historia, porque pues en este caso tenemos un rey, pero en la ilustración el rey es una cabra. O sea, la historia está protagonizada por animalitos. Entonces, bueno, ahí también hay un trabajo de la autora por hacer una versión distinta del relato original. ¿Sí? Y además el hecho de que sea un personaje femenino rompe con esa tradición, no solamente rompe con la tradición de que la figura heroica sea regularmente masculina, sino que también hay un tema allí con la figura que asume el poder. Sí, porque ya no solamente el hecho de que sea una heroína, sino que esa heroína se va a encargar. Y bueno, eso se asocia con esta tradición de muchas culturas en las que hay una afinidad muy estrecha entre lo femenino y el cultivo de la tierra. O sea, por ejemplo, hay comunidades indígenas en las que quien siembra es la mujer, porque la mujer es la que sabe dar vida, por ejemplo. Entonces, bueno, habría que ver cuáles referentes incorporó ella en esta versión de la historia, ¿no? Y con qué intención. Claro, y eso sería una pregunta más amplia para ella, ¿no? O sea, frente a la original, pues no la original, en la que ella se basa, ¿qué aportes le hace ella, no? Sí. Sí, porque evidentemente no es simplemente recontar, hacer otra vez el relato e ilustrarlo y ya está, ¿no? Sí hay una reelaboración, como dice Maite, por ejemplo, el haber escogido los animales como los personajes, el rey finalmente, que es un rey muy, muy particular, ¿no? Porque es una cabra, y pues sí tiene su corona, digamos que son estos cuernos, podrían Sí, ser pero solo son chivos. chivos. Bueno, pueden ser chivos. No son más animales. Por eso, pero son animales, no es un rey humano, es a lo que nos referimos. Porque generalmente cuando uno piensa en un rey, piensas como en un señor con corona o no, digamos, pero este es el rey. Pero en el texto escrito nunca dice qué rey es, qué animal, si es un hombre, si es un león, si es que es un rey. Solamente que el cuento, la ilustración nos da la información de que el rey pues es una cabra. Tú dices que un chivo, no sé cuál es la diferencia. Pero es que yo no sé qué. Bueno, ¿y qué opinan de la prueba que puso el rey? ¿Por qué puso esa prueba? ¿Cuál es el objetivo detrás de esa prueba? ¿Qué opinan? Yo creo que eso fue para que, a ver, ¿quién traía una vacía? ¿Quién, si, Me fui pero volví. quién sembraba la misma semilla? Para ver quién sembraba la misma semilla. Todos, menos un niño, sembró, menos una niña, sembró su semilla y no sembró otra. Exacto. ¿Y para qué? ¿Qué quería averiguar? ¿Por qué puso esa prueba? ¿Quién era honesto con él? ¿Quién era honesto con él? Ok, muy bien. Laura dice que quería descubrir quién contaba con la suficiente valentía de admitir sus errores. También,
honestidad y valentía es lo que está buscando el rey, y encuentra en Eva, por ejemplo, cuando dice, Eva sacó el valor, ¿sí? Para mostrar al rey la maceta vacía. Ella, No estaba así, tenía tierra. bueno, tenía tierra, pero no tenía plantas como las macetas de los otros Pero porque jóvenes. aquí no tiene maceta. Las dejaron a un ladito seguro, ¿no? Aquí. Bueno, hay una parte muy bonita. Pero, mira, ¿no te has dado cuenta que solo los reyes tienen color? Muy bien. Si vieron en lo que se fijó Lorenzo, que ya son claves de la ilustración que nos está dando la autora, la ilustradora. Él dice que solo los reyes, o sea, el rey y la futura reina, tienen color. Los otros personajes No tienen color. no tienen color. ¿Por qué? Porque ellos son los reyes. ¿Alguien quiere lanzar otra hipótesis de eso que se dio cuenta Lorenzo? Pues de pronto, ay, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ay, bueno, es que ahora estoy usando mi celular para poder hablar y el computador para poder mostrar. Pero Perfecto. estaba pensando que podía ser porque pues los reyes normalmente siempre visten como, digamos, los colores son como una característica muy importante en el vestuario de un rey, ¿no? Y del reino. Y no sé si ella quería hacer como esa diferencia entre, pues, no tanto una clase, más como quien tendría, digamos, la honestidad o si el corazón para cuidar el reino, digamos, y pues el agua. Entonces, y también para caracterizar el personaje, ¿no? La niña, diferenciarla del resto desde el principio de la historia, como para crear otras lecturas también con la imagen. No sé. Y Laura dice que es como el aura. También, sí. ¿El aura? Aura, sí, es como, es algo, los hace especial, ¿no? Como dice Jenny, el color los vuelve especiales, personajes especiales desde el principio. Laura y Aura riman un poco, ¿cierto? Sí, Laura y Aura riman un poco. Hay un pedacito donde dice, una página donde dice, pasó el verano y luego llegó la época de lluvias. Durante todo este tiempo, Eva cuidó de la semilla, le hablaba y le cantaba, pero no germinaba. Eso rima un poco. Sí. Cantaba. Le hablaba y le cantaba, pero no germinaba. Rima. Muy bien. Entonces, ¿ustedes tienen plantas en su casa? Yo sí, en mi ventana. ¿Y ustedes les hablan a las plantas? Laura dice que muchas, que sí. Yo tengo unas plantas que tienen flor, que echan como una flor fucsia, pero que es como una doble flor en la misma flor. Y si uno les da mucho abono, si se mueren y le dan mucho abono, pueden volver a crearse, a nacer. Abono. Es importante el abono para que crezcan las plantas. Para esas plantas, porque así esas plantas pueden volver a crecer la misma. Son muchas. Pero aquí Eva dice que le hablaba y le cantaba. ¿Por qué creen ustedes que hay que hablarles y cantarles a las plantas? ¿Ustedes lo hacen? ¿Para que crezcan? Sí. Las plantas son seres vivos también y tienen aunque no se pueden mover de donde están, tienen una vida intensa, entonces sí se benefician de la interacción con otros seres vivos. Se benefician de la interacción. Laura dice, sí, claro, ellas necesitan la voz de uno. Mi mamá les pone música. Claro, pero todas esas prácticas están muy vinculadas también con el relato tradicional, porque tienen que ver con la oralidad y con
pues con la tradición y con las maneras con las que relacionamos la palabra con distintos estadios o asuntos de la vida cotidiana, ¿no? También hay una cosa allí, exacto, y es como es una leyenda que viene desde muy lejos, desde un lugar y desde un tiempo muy lejano, desde las culturas orientales, como dice Laura, pero realmente nos trae a nuestra propia cotidianidad también, ¿no? Con el tema de regar las plantas, hablarles, cantarles, para que germinen, para que crezcan. Entonces hay como una conexión me parece a mí muy valiosa entre algo muy tradicional, muy general del universo y de la humanidad, con algo también muy particular de cada ser humano. Dime. Pero también yo creo que trae, digamos, como un eco de la conexión más profunda con la naturaleza que se tenía antes, porque hemos perdido mucho la conexión con la naturaleza, pero como esto es un cuento antiguo, digámoslo, nos trae también sí, como esa referencia como dice Maite, pues son seres vivos y nosotros nos relacionamos y en la medida en que les demos amor y armonía y canto y música, pues las plantas responden. Que a nosotros nos parece eso como raro porque nos hemos desconectado mucho de la naturaleza, pero realmente sí hace parte de esas relaciones. Sí, y a mí lo que me parece también valioso, terminando como de cerrar ese tema, es que aunque son temas de la naturaleza de los que estamos alejados, de todas maneras son temas actuales que incluso se conectan con la política. O sea, se conectan desde el diario de vivir, de regar las plantas, como con el tema de la protección de los páramos para el agua y las proyectos de ley para proteger el páramo. Entonces hay como una transversalización del tema, que es un tema universal que nos toca finalmente a nosotros en nuestras realidades cotidianas. Miren las flores que crecen y vuelven a crecer, ya florecidas, mírenlas. Son Pero tú- bonitas. ¿Y Lorenzo le habla a su planta? No le hablo, pero igual sí crecen harto y bien. Pero yo creo que Leo sí les habla a las plantas. Sí, Leo sí les habla. Bueno, y hay otro detalle de la historia, y es que cuando ella dice, cuando dice hasta que llegó el día de regresar ante el rey, a pesar de no tener nada que mostrar, listo mi vida, vamos a seguir con este pedazo, a pesar de no tener nada que mostrar, Eva sabía que debía presentarse, ¿sí? Ella está ahí paradita, con su morral, su maceta sin planta, y debe ir y regresar a donde el reino y mostrarle, dice que debe presentarse, que ella sabe que debe presentarse. Mami, ¿Qué opinan de eso? ¿Por qué debe presentarse ante el rey? mami. ¿Ahí me ¿Cómo? escucha? Sí. Sí. Me copié de Jenny para poder hablar. También es como mostrar la responsabilidad, ¿no? Por eso ella debe presentarse y lo hace, lo asume. La responsabilidad, ¿ok? El valor nuevamente, ¿no? Pues por esa valentía de ir a enfrentar a alguien más. Sí, el sentido de compromiso, porque bueno, ella se presentó a un acto colectivo y tenía que responder por lo que le dio el rey, porque además no era cualquier cosa, ¿no? Era un compromiso con el rey. Y entonces tenía por fuerza que responder. Si ella no va, entonces van a ir por ella, digamos, ¿no? Entonces, bueno, era, digamos, asumir la responsabilidad del compromiso de lo que ella misma aceptó al recibir la semilla. Claro, y yo siento que habla mucho pues de como de estos valores universales nuevamente, bueno, de enfrentarse a lo que se ve, a lo que se viene y ponerse enfrente y decir, sí, yo asumo a lo que me comprometí, asumo esta situación y estoy enfrentando la situación. Que me parece valioso resaltar, ya que habíamos pues hablado en estas sesiones, hemos hablado como de los estereotipos y
en este tipo de relatos se habla mucho de valores. Sí, estamos hablando de honestidad, lo dijimos, estamos hablando de valentía, en esto de, pues, de responsabilidad, de compromiso, pero no hay como una moraleja tan explícita, que sea tan obvia, que le quite como valor a lo que se quiere contar. Sí hay, por supuesto, un mensaje de valores, pero lo hace la autora como reconstruyendo la leyenda, haciendo también un planteamiento desde la ilustración, una propuesta desde la ilustración, y tratando de que no sea tan obvio. No sé qué opinan de eso ustedes, del tema de los valores, de la moraleja, y porque no nos había tocado uno como con los valores ahí tan obvios en la historia. Sí, pero no se puede perder de vista que es una historia tradicional china. Y en las culturas más tradicionales, el hecho de mantener el equilibrio de la vida es fundamental. Y los que tienen, digamos, las condiciones para propiciar eso, para ayudar a mantener el equilibrio, son seres que digamos, corresponden con como unos patrones específicos. Entonces, bueno, más allá de lo que nosotros pudiéramos percibir desde nuestra propia cultura como los valores, tiene más que ver con el hecho de que responde a unas formas de ver el mundo antiguas, y que están muy vinculadas con el equilibrio entre los seres vivos y la naturaleza. Y bueno, que como para eso se requiere de unas particularidades. Creo que va más por allí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estas cosas, digamos, un relato tradicional como este, que apela a conocimientos universales, que tal vez en la cultura occidental se han diluido un poco, o en la vida moderna, pero están allí presentes y tocan a todo el mundo. Entonces, bueno, cada quien identifica, digamos, los elementos que les resultan más cercanos. A mí me llamé, no sé, me dejó, ¿cómo le digo? Como que me estimuló la imaginación, porque los otros pues que sí, que de alguna manera, si uno lo lee desde una perspectiva moralista, pues dice, esos mintieron. Ay, pero se trajeron las flores más hermosas. Entonces, a uno le dan ganas de hacer como, de seguir, digamos, como si uno fuera a hacer un taller con el libro. O sea, ¿qué historias hay detrás de cada uno de estos personajes? ¿Qué? Porque las decisiones que tomaron para traer el ave del paraíso, para sembrar la otra, no necesariamente, pues, tendrían que ser o el engaño o la falsedad. No sé si me explico. O sea, uno le podría dar muchas vueltas a esa historia. Porque no es tan obvio, pues no es que esté dejando un mensaje así explícito de moraleja, aunque se puede leer así. Ay, no, dale tú ya. Pareciera como una historia muy simple, digo, porque si es como la fábula o pues la historia corta que deja un mensaje, pero como, no sé, la imagen es muy potente, ¿no? Y permite otras lecturas. Por ejemplo, los colores, lo que ya habíamos dicho, no sé, los mismos personajes, los nombres también. Eva me causa como también una, sí, pues una relación, ¿no? Como Eva, como el principio, no sé. Sí, como que pienso que la imagen es, junto a ese texto, permite muchas otras lecturas, y también siento que es más cercano o cercana la forma como se cuenta. Por ejemplo, a mí me llegó mucho cuando ella se esconde, ¿no? Y tiene como vergüenza de mostrar lo que tiene. Entonces, eso se ve como en la imagen junto al texto. Es como una historia muy cercana, como estar ahí, ¿no? No como cuando a uno le cuentan una fábula o lo que sea, que uno está como afuera de la historia. Esa imagen como que hace que uno esté más cercano a la historia y pueda ver más cosas. Laura. Sí, de acuerdo a lo que tú dijiste. Sí, sí, o sea, es muy diferente entre los lenguajes
que han usado en todas esas lecturas, pero me parece muy bello porque primero es como también rescatar esta tradición oral antigua y pues mantenerla y traerla pues a la actualidad con los chicos, con los niños nuevos. Y otra cosa que me pareció muy importante también es que lo que tú decías, como entre comillas, ser tan obvio estos valores, pues también está hecho para otras personas que saben leer de otra manera, así como lo que hemos visto que hay personas muy buenas para leer imágenes, hay otros procesos en otras personas, entonces esta le puede entrar más a ese público, entonces sí, sigue siendo accesible, todo porque se maneja todo tipo de temas de maneras diferentes. Y yo quisiera saber si piensan específicamente en algo, lo conectan en algo con nuestra realidad, con nuestra actualidad, con nuestro presente. Si el libro aparentemente muy lejano, ¿no? Muy fantástico, muy leyenda tradicional de un país lejano, logra o no, estamos abiertos a cualquier opinión, logra o no traerlo a uno a la actualidad y a la realidad, por ejemplo, de Colombia, del mundo, del 2020, la pandemia, la política, etcétera. Pues a mí me da la impresión que uno lo podría relacionar con cuestiones de poder y hasta de corrupción, ¿no? Y obviamente el tema ambiental. Entonces sí, sí lo veo como muy actual, porque el agua va a ser cada vez una preocupación más grande para todos, ¿no? Y yo creo que es muy importante que estos libros, como que parecen sencillos, lleguen a niños desde el principio de su vida, ¿no? Como hay que haya una conciencia de estas tres cosas que digo, como el poder, la honestidad y el ambiente, como esos tres elementos juegan. Sí, claro, el libro ofrece dos miradas, como la actualidad, como este juego de, digamos, de mentiras en el gobierno que llegan con las flores y todo esto, pero también plantea una solución. Entonces también nos está mostrando como un camino que se puede tomar a tiempo. Ok, gracias. Sí, el camino como de la honestidad que al final termina siendo en este libro como el que funciona, ¿no? Bueno, claro que Beatriz decía también que lo que mostraban los otros también llamaba mucho la atención, ¿no? Como las flores tan bonitas las plantas tan bonitas que logran plantar y pues hay un ingenio ahí también detrás, ¿no? Hay mucha variedad y miren que los personajes siguen siendo pues grises, ¿no? A lápiz, pero las plantas pues tienen todos unos colores y parecen como plantas tropicales, ¿no? También eso, pues no Sí, sé. claro que también todo puede ser un engaño, quedamos seducidos todos por ese engaño. Sí, 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 totalmente. porque al Y final es una ficción, ¿no? Ellos crean ficciones para no aceptar que fallaron, cuando en realidad no estaban fallando, porque ese es otro punto, ¿no? La sospecha de que fallaron y cómo hay que esconder esa posibilidad. claro, Como y querer. el esconderse de haber no logrado lo que se esperaba de ellos, ¿no? Y lo que uno siente de, bueno, Eva sí fue capaz de ir y hablar con este señor rey, aún habiendo fallado, pues es un ejemplo realmente grande pues, de eso, de honestidad y de valentía, ¿no? Y también de transparencia, porque ahí nunca dicen, digamos, que ella haya fallado, ¿no? Sino como de su propia curiosidad de por qué es lo que está pasando, porque no, esta semilla no abre, no sé. Y también estaba pensando en que esas plantas, no sé, puede ser ese afán de, o sea, cómo esas plantas representan a las personas que las sostienen, ¿no? Y su afán por que sea de pronto la más grande, la más bonita, como, como esa carga que hasta de pronto eso representa, ¿no? Y ahí se ve el esfuerzo que hacen para llegar hasta donde el rey, no sé, da como muchas cosas de qué hablar.
También es bonito como muestran el proceso de ella, ¿sí? O sea, todo el libro le cuenta que ella sí hizo la tarea, que le cantó y todo. Entonces lo pone a uno en la postura de ella, hasta ese momento, ¿no? Yo creo que sería un juego interesante porque llega ahí donde se pregunta uno, bueno, tú lo hiciste bien y pues vas a mostrar el resultado o mejor no, porque mira el resultado de los demás. O sea, lo hicieron. Entonces, sí lo enfrenta uno mucho ese pedacito. Y me parecen las flores muy bellas porque ahorita que lo decía Valeria, sí, son flores de acá. Entonces, pues ahí también se está viendo eso en la ilustración. Esto es un frailejón, o sea, es muy bonito porque es el frailejón, que es la planta del páramo, ¿no? Y yo creo que todas estas también nacen en clima muy frío. Bueno, eso tocaría investigarlo. Se le podría preguntar si ella hizo de pronto una investigación o una búsqueda previa al libro sobre el páramo, de la vegetación del páramo, ¿no? Sobre qué flores crecen en el páramo para poder ilustrarlo. Por ejemplo, es muy bonita esta ilustración cuando ella está ahí, lo que decía Jenny, creo que estaba con vergüenza y pena de no, pues, de mostrar su maceta y se hace detrás de un frailejón. ¿Han visto esos frailejones altísimos que además están muy en peligro de extinción porque uno aquí va a los páramos y cada vez le toca subir más porque cada vez se calientan más los páramos y para que un frailejón crezca así, pues tiene que haber una temperatura muy fría, ¿no? Tiene que haber unas condiciones muy específicas de páramo para que logre esta altura, porque miren el tamaño de ese frailejón, ¿no? Entonces, eso también nos habla muchísimo pues de lo propio, de los páramos propios de Colombia y habría que preguntarle si ella pues investigó un poco sobre los páramos, si fue a Sumapaz de pronto a conocer los frailejones así altísimos. Me parecería bueno preguntarle. Quisiera simplemente preguntarles por la ilustración solamente, cómo la vieron, qué opinan, qué sintieron, si les recordó algo, eh, si les gustó mucho, más o menos, qué opinan de la ilustración. Pues me pareció muy interesante una cosa y es que la ilustración va de la mano con el contexto del cuento, ¿sí? Como muy esta ilustración, digamos, de los cuentos antiguos, bien detalladita en lápiz. Entonces me pareció interesante porque me pregunté si ella la hizo para el cuento o este es el estilo que ella siempre ha manejado y se acomoda a la historia. Entonces sí, me pareció muy bonita. Y, bueno, aparte de eso, muy bella. Ah, bueno, y todos los juegos que hemos visto en las otras sesiones que el ilustrador se encarga de poner. Pues es muy valioso porque ella, aparte de ser la autora, pues también, o sea, aparte de que nos está colocando en las letras todos estos cositas escondidas, también en la ilustración está jugando mucho. Entonces es un juego muy completo. Me pareció muy bello. A mí me parece que maneja muy bien el contraste entre como ese pálido sí, del pueblo, de lo anónimo, con los colores del rey, de ella y de las flores. O sea, hay un contraste ahí que creo que es como muy deliberado, que me parece que termina siendo muy expresivo. Y por ejemplo, fíjense en los rostros, por ejemplo, esta cara del rey en esta página es muy bonito, ¿no? Es como ese detalle, el ojo, y las caras que son un poco más boceto detrás, menos detalladas, sí, pero sin embargo tienen muchísima expresión, ¿no? Mucha expresividad. Aquí se están riendo y se están burlando de ella porque ella está mostrando que también tiene mucha expresividad su cara, está mostrando su maceta y estos están muertos de risa, ¿no? Porque pues, se están burlando de que no, pues, mucha boba, no se le ocurrió poner otra planta, ¿no? O algo así. En la página siguiente, cuando el rey le dice que a Eva, tú no me has fallado, tú vas a ser mi sucesora, todos quedan como, ¿eh? Y aunque no tiene demasiado detalle,
sí se nota muy bien la expresión de los rostros de esas personas y además están como rosados. Allí tienen otro colorcito que aquí no tienen tanto, o sea, ahí hay como un cambio, ¿no? Entonces hay un juego ahí del detalle bien interesante. O aquí cuando hacen la algarabía, ¿no? Que dicen que empiezan a alegar y a decir que cómo así, que no entienden nada y hacen bulla y y al rey le toca callarlos. Allí también pues hay un poquito más de trabajo en los rostros, pero se logra como esa especificidad de los sentimientos de los personajes, ¿no? Esta carita de Eva cuando ve que no le sale no germina la semilla, es muy triste. Uno sí dice, ay, pobrecita, ella está ahí, intenta y no lo logra, ¿no? Podemos preguntarle por la técnica. Yo sé que a Jenny y a Laura les interesa mucho, pues, como preguntar sobre esa técnica a las... Te cortó, Valeria. Creo que tienes que repetir porque se te cortó lo último que dijiste. Gracias. Que podamos preguntarle sobre la técnica. La vi a ella en una entrevista mostrando los lápices, que puede ser bonito también como que muestre los lápices que usa, si son, sí, cómo le pone el color, cuál es el proceso, ¿no? Para las ilustraciones. Si usa también alguna técnica digital, que probablemente una parte la hace a lápiz y después la colorea de otra forma. Bueno, preguntarle eso, cómo lo hace. Y si está la editora, por ejemplo, no sé ustedes qué opinan, qué sensación les da que haya páginas de colores, porque el libro empieza en blanco, tiene aquí esta página en un solo tono y juega con eso, ¿no? Acá está en el mismo tono, tipo, como no alcanza a ser blanco, como la continuación de este cielo atrás, pero después juega con o sea, el texto está todo en estas páginas, la ilustración en esta, y estas páginas tienen color, algunas, ¿sí? Se intercala. Y diferentes colores además. ¿Qué sensación les da eso? Pues yo creo que eso también le ayuda al lector como a identificar el código de color, ¿no? Y a hilar la historia. Por ejemplo, el rey pues tiene un color, como crear también un ambiente dentro de la lectura, como que esos códigos ayudan a que uno entre más en la historia, yo creo, y parece más como una decisión editorial, ¿no? Eso podríamos preguntarlo, sí, si es una decisión editorial o si fue Claudia la que dijo, ay, chévere poner unas páginas de colores por este motivo. No sabemos, ¿no? Y estos círculos también, ¿no? Si se fijan, en algunas de las páginas, bueno, desde la portada, ¿no? Pero en algunas de las páginas, o sea, está la página completa, pero hay otras que mete la ilustración en un círculo. Habría que preguntar por eso, si es deliberado, si simplemente es casual o qué, aquí también. Y bueno, preguntarle un poco a mí me parece interesante que ella tiene varios relatos, varias reelaboraciones de cuentos tradicionales, de leyendas orientales incluso. Por ejemplo, está La suerte de Osu, es un libro editado por el Fondo de Cultura Económica que también es una reelaboración de una leyenda. Entonces sería bonito preguntarle también por qué le interesan esas leyendas tradicionales y que la lleva de pronto a reescribirlas y a ilustrarlas y a compartirlas pues desde su propio sentido artístico, ¿no? No sé a ustedes qué más se les ocurre que le podamos preguntar a Claudia el sábado. Sí, yo estaba pensando si de pronto fue más un encargo o si ella como que ya tenía esa historia, digamos, por la colección en la que está el libro, no sé.
pensaba si realmente fue un encargo o no. Sí, yo también quisiera preguntar, digamos, ella por qué elige el lenguaje de leyendas orientales. De pronto, o sea, yo sé lo valioso que es, pero me pregunto, pues si ya va a hablar también de cositas de acá, ¿qué tal, digamos, tratar otros lenguajes? De pronto una canción de cuna del Pacífico, algo así. O si lo ha hecho, tal vez, no sé, pero sería bueno saberlo, escuchar esa parte. También preguntarle un poco por sus lectores, ¿no? Ella tiene muchos libros para niños muy pequeñitos. Ella tiene libros para bebés, muchísimos. De estos libros como de números, sí, libros en cartoné con unas ilustraciones, pero también usando animales nuestros. Entonces también sería bonito preguntarle por qué le gusta ilustrar para los más pequeños, que le gusta de ese público tan pequeñito, ¿no? Tú, Jenny, hacías alusión a la colección. Esta colección, pues es una colección bastante conocida y popular, por decirlo de alguna forma, y son unas ediciones que tienen unos libros maravillosos que a mí sí me apela el buenas noches al cuento antes de dormir. O sea, tienen como esa intencionalidad con el niño pequeño de vamos a leer un cuento antes de dormir. Pero bueno, también en otros contextos se utilizan muchísimo, pero pues es una colección bien particular que creo que tiene unos tesoros muy bonitos. Bueno, creo que si no tenemos más preguntas, comentarios, no sé si Maite quiere añadir algo más. Nos preparamos para preguntarle cosas a Claudia el sábado y bueno, y de una vez a la editora Jael. Muchas gracias.